El peor monstruo está siendo juzgado todavía. El que fue médico, Larry Nassar, allá en Chicago, recibió una tercera condena hasta de 125 años de cárcel, relacionada con el escandaloso caso de abusos sexuales de más de 265 niñas y jóvenes, entre ellas atletas distinguidas porque están premiadas en competencias internacionales. Una conmoción sin precedente en la gimnasia olímpica estadounidense. Nassar, ex médico de la Federación de Gimnasia y experto de la Universidad Estatal de Michigan, fue sentenciado de entre 40 y 125 años de prisión adicionales a otras 2 penas recibidas anteriormente. De acusado con los testimonios presentados por las propias víctimas durante los procesos, abusos sexuales perpetrados por Nassar, que ocurrieron durante por lo menos 20 años. En ese tiempo, Nassar se convirtió en la figura más importante del equipo médico de la gimnasia olímpica estadounidense. Tenía un lugar destacadísimo como profesor de la Universidad Estatal de Michigan. Y todos estos años no le van a alcanzar. Lo que no se explica uno es por qué tantas víctimas, sin que ninguna de ellas haya, sugerido siquiera, no la acusación plena, sino que era de poca confianza su actuación. No sabemos si alguien se quejó, si alguien dijo, y le dijeron, no, niña, no, es una persona respetabilísima, ¿cómo te atreves? Yo creo que sí hubo alguien que lo llegó a señalar en su casa y en todos lados, y no le hicieron caso. Le dijeron, mira, tú vas a ganar medallas ahí, ese es tu negocio. Tú cállate sobre todo lo demás. Es que sí sabemos. Lo denunciaron. Sí. Hay denuncias hace por lo menos 10 años. ¿Y? Se pasó lo que aquí lo pasaron para el archivo muerto. Por eso la investigación va a abarcar a los demás funcionarios que estaban involucrados en eso. Contra los padres no se puede, pero muchos padres también estuvieron enterados y no hicieron caso. Muchos padres denunciaron y no les hicieron caso. Era un hombre muy importante. Un hombre quiso asesinarlo ahí mientras era juzgado, porque sus 3 hijas habían padecido de sus torturas. Y no sabía el papá hasta que la denuncia formalizó jurídicamente el hecho. Y es culpable el papá, fíjate, dices, no sabía el papá. Pero veía a las hijas que decían, ya, por favor, no me lleves, o que no se daban cuenta que las estaban violando, y él todos los días las llevaba. Y todos los días les decía, no, tienes que ir, aunque estés enferma, aunque te duela la panza, aunque llores, aunque te quejes. Y todos los días con un sueño de frustración que tiene él y que quiere ejemplificar en las hijas. Entonces, por eso tiene un trauma el papá, de que ahora lo quiere matar. Pero si quiere matar él, no quiere matarlo a él, quiere matar a su culpa. Y es que en Estados Unidos, cuando una niña o un niño sobresale en los deportes, reciben beneficios económicos importantes. Becas en las mejores escuelas, servicios de médicos obviamente, de médicos, de muchas cosas. Entonces los padres se hacen los que no ven, los que no se enteran, o en realidad, pero yo creo que no todos
no vieron. Yo creo que muchos dijeron, bueno, todo sea porque te conviertas en una triunfadora. Esa es una actitud de hay que pagar. algunos. Los hubo, pero Sí. también son padres que no veían a los hijos. Sí, que era más importante que los tuvieran ocupados en algo que les redituara. Y hubo un cambio de percepción hacia la víctima muy grande. Antes había como un poco la sensación de vergüenza de una víctima que se sentía que la habían violado. Ahora ya no, ahora ya hay una concepción real de que se trata simplemente de una víctima con todos los derechos de la víctima. Esto de los derechos de la víctima no tiene más de 10 años en el mundo que se empezaron a reconocer sus derechos. Antes había hasta una ciencia de victimología que decía de alguna manera que había personas que nacían para ser víctimas. Y eso ya Óyeme, se llama victimología. Por ejemplo, qué barbaridad. los retrasados mentales, por ejemplo, los Bueno, síndromes de Down. pero ese todos es un ellos caso diferente. Decían que nacían para ser, que había víctimas, pero así como se estudiaba el criminal, porque decían que había personas que podían tener cierta inclinación hacia eso, también se estudia a las víctimas, porque puede ser que haya gente que tenga cierta posibilidad de caer en eso. Perdón, César, pero estás lleno de absurdos. ¿Qué cantidad señalamos 300, más de 300. de víctimas? 200. ¿Qué cantidad espantosa de quienes sufrieron estas ofensas?